En la entrada del salón más elegante de la ciudad, el guardia de seguridad me miró de arriba abajo y señaló hacia atrás con un gesto frío. «Disculpe, señora, los parientes lejanos se sientan allá atrás». Sentí como la sangre se me subía al rostro. Parientes lejanos. Yo, que había traído al mundo a la novia. Yo, que había pagado cada dólar de su educación privada, sus viajes a Europa, sus cursos de administración en universidades que ni siquiera yo pude pisar. Miré hacia el altar decorado con miles de rosas blancas y allí estaba ella, mi hija Susana, radiante en su vestido color champán, rodeada de la familia de Andrés. Su sonrisa perfecta no vaciló ni un segundo cuando sus ojos se cruzaron con los míos. Vi cómo se inclinaba hacia su futuro esposo y susurraba algo. Él soltó una risa discreta. Entonces lo supe. No era un error del organizador. Era deliberado. Caminé hacia las sillas del fondo, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Las otras madres, con sus trajes de diseñador y sus peinados impecables, ocupaban la primera fila como reinas en sus tronos. Yo llevaba el vestido gris que había comprado en una tienda modesta, el mismo que usé en la graduación de Susana. No porque no tuviera dinero, sino porque nunca me importó aparentar. Pero en ese momento, rodeada de lujo y miradas de desprecio, me sentí como una intrusa en la vida de mi propia hija. Me senté en la última fila, entre personas que ni siquiera conocía. Una señora mayor me preguntó si era amiga de la familia. «Soy la madre de la novia», respondí con la voz quebrada. Ella me miró confundida y luego desvió la mirada, incómoda. Durante toda la ceremonia, observé a Susana posar para las fotografías con la familia de Andrés. La madre de él, una mujer alta y elegante, la abrazaba como si fuera su propia hija. El padre le susurraba algo al oído que la hacía reír. Los hermanos de Andrés la rodeaban con orgullo. Y yo, invisible, apretaba mi pequeño bolso entre las manos, tratando de no llorar. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, hubo un silencio tenso. Por un segundo terrible y tentador, pensé en levantarme, en gritar la verdad, en decirle a todos quién había construido realmente el imperio que Susana presumía. Pero me quedé callada, paralizada por el dolor y la vergüenza. Nadie volteó a verme. Ni siquiera cuando declararon a Susana y Andrés marido y mujer. En la recepción, la situación empeoró. Me asignaron una mesa al fondo del salón, cerca de las puertas de la cocina, donde el ruido de los meseros y el tintineo de los platos ahogaba cualquier conversación. Compartía mesa con primos lejanos que Susana apenas conocía y un par de compañeros de universidad que tampoco entendían por qué estaban tan lejos del centro de atención. Desde mi silla, podía ver la mesa principal elevada sobre una plataforma, iluminada por luces doradas. Allí estaba Susana, brillante y triunfante, riendo con la familia de Andrés como si hubiera nacido entre ellos. Llegó el momento de los discursos. El padre de Andrés se puso de pie con una copa de champán en la mano y habló con voz potente sobre su nueva nuera, sobre su inteligencia excepcional, su visión empresarial, su capacidad para construir un imperio desde cero. «Susana es el tipo de mujer que transforma sueños en realidades», dijo con orgullo. La gente aplaudió. Yo apreté los dientes. «Desde cero». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Susana no había construido nada desde cero. Yo lo había hecho. Yo había pasado noches sin dormir frente a la computadora, programando, diseñando, vendiendo. Yo había arriesgado todo lo que tenía cuando nadie más creía en mi visión. Luego habló la madre de Andrés, con lágrimas en los ojos, agradeciéndole a Susana por hacerlos parte de su vida. «Eres la hija que siempre soñé tener», dijo emocionada. Sentí un nudo en la garganta. Yo era la madre real, la que la había criado sola después de que su padre nos abandonara. La que trabajó turnos dobles para pagarle clases de piano. La que durmió en sofás para que ella tuviera su propia habitación. Y ahí estaba otra mujer, reclamando ese lugar que me pertenecía. Esperé mi turno para hablar. Había preparado unas palabras sencillas, nada elaborado, solo quería decirle a mi hija que estaba orgullosa de ella, que la amaba a pesar de todo. Pero mi turno nunca llegó. Susana se levantó, tomó el micrófono y agradeció a todos los presentes. Mencionó a la familia de Andrés varias veces. Agradeció a sus amigos, a sus socios, incluso al organizador de eventos. Pero mi nombre nunca salió de sus labios. Ni una sola vez.
Me quedé ahí sentada, invisible, inexistente, mientras mi hija borraba 25 años de sacrificio con su silencio. Entonces la vi. Patricia, mi mejor amiga y única confidente, estaba de pie junto a una columna lateral, observándome con preocupación. Hizo un gesto discreto con la cabeza, señalando hacia la salida. Me levanté en silencio, sin despedirme de nadie porque nadie notaría mi ausencia, y caminé hacia ella. «Vámonos de aquí», me susurró. «Esto no es lugar para ti». Tenía razón. Pero mientras caminaba hacia la puerta, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo el dolor de ser ignorada. Era la claridad brutal de entender que mi propia hija me había convertido en un fantasma. En ese momento, mientras escuchaba las risas y la música a mis espaldas, tomé una decisión. Sería la última vez que alguien me haría sentir invisible. La última vez que permitiría que me borraran de mi propia historia. Subí al auto de Patricia con las manos temblando. Ella no dijo nada durante los primeros minutos, solo condujo en silencio mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana. Cuando finalmente llegamos a mi pequeño apartamento, el contraste con la opulencia que acababa de dejar atrás me golpeó con fuerza renovada. Este lugar modesto, con sus muebles viejos y sus paredes que necesitaban pintura, había sido mi hogar durante años. Pero Susana nunca lo visitaba. Decía que vivía muy lejos, que tenía demasiado trabajo, que su apartamento en la zona exclusiva era más conveniente para reuniones. Ahora entendía la verdad. Se avergonzaba de mí. Patricia preparó té mientras yo me dejaba caer en el sofá. «Cuéntame», dijo suavemente. Y entonces todo salió. Le conté sobre el guardia de seguridad, sobre la mesa del fondo, sobre el discurso donde fui borrada completamente. Pero ella ya lo sabía. Patricia había estado allí, escondida entre los invitados, observando todo. «Amelia», dijo finalmente, «necesito que me escuches con atención. Esto va mucho más allá de un desaire en una boda. Susana te está borrando sistemáticamente de todo». No entendía a qué se refería hasta que abrió su laptop y me mostró la página web de la empresa. Mi empresa. La que había fundado hace 25 años en el garaje de una casa alquilada. La sección de historia corporativa mostraba una cronología revisada. Según esa versión, Susana había fundado TechVision Solutions hace 7 años, después de graduarse con honores en administración. Había una fotografía de ella cortando un listón inaugural, sonriendo con ese aplomo que yo creía haber cultivado en ella. No había mención de los años anteriores. No había referencia a los primeros clientes que conseguí tocando puertas. No existía la Amelia que había convertido una idea simple en una compañía valuada en $80 millones. «Sigue bajando», murmuró Patricia con voz tensa. En la sección de liderazgo, Susana aparecía como fundadora y CEO. Debajo, una biografía elaborada describía su visión innovadora, su capacidad para identificar oportunidades de mercado, su talento natural para los negocios tecnológicos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero esto es mentira. Todo es mentira. Yo fundé esa empresa en 2000. Susana tenía 10 años. Patricia asintió gravemente. Lo sé. Y hay más. Me mostró documentos legales, registros corporativos, todo reescrito. Según los papeles oficiales, la empresa había sido establecida por Susana Méndez, no por Amelia Méndez. «¿Cómo es posible?», susurré. Patricia cerró la laptop y me miró directamente a los ojos. «¿Recuerdas hace 3 años cuando te enfermaste? Cuando te diagnosticaron cáncer y tuviste que hacer quimioterapia». Asentí lentamente. Esos habían sido los meses más oscuros de mi vida. El miedo, el dolor, la debilidad extrema. «Susana vino a verte», continuó Patricia. «Te dijo que te encargaría solo de recuperarte, que ella manejaría todo temporalmente. Te hizo firmar documentos. Dijiste que eran autorizaciones temporales». El recuerdo regresó como un golpe. Yo estaba en la cama del hospital, conectada a máquinas, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Susana llegó con su maletín ejecutivo, luciendo preocupada pero eficiente. «Mamá, necesito que confíes en mí. Solo firma aquí y aquí. Son formalidades para que yo pueda manejar las operaciones mientras te recuperas. No te preocupes por nada». Yo había firmado, sin leer, sin cuestionar.
porque era mi hija y confiaba en ella ciegamente. Esos documentos no eran autorizaciones temporales, dijo Patricia con voz quebrada. Eran transferencias de propiedad. Susana aprovechó tu estado vulnerable para hacerte firmar la empresa completa a su nombre. Consultó con abogados especializados en aprovechar momentos de debilidad médica. Todo legal, técnicamente, pero moralmente repugnante. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. No era solo el desaire en la boda. Era un robo elaborado, planificado, ejecutado con precisión quirúrgica por la persona en quien más confiaba en el mundo. Hay más, continuó Patricia, su voz ahora llena de ira contenida. He estado investigando discretamente durante meses. Las patentes de software que desarrollaste, las que representan el núcleo del negocio, fueron reregistradas bajo el nombre de Susana. Los contratos con clientes antiguos fueron reescritos, eliminando cualquier referencia a ti. Incluso el premio que ganaste hace 5 años como innovadora tecnológica del año fue removido de todos los registros públicos de la empresa. Sentí náuseas. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Patricia negó con la cabeza. Poder. Imagen. Andrés proviene de una familia de abolengo antiguo. Su padre es Fernando Gutiérrez, el magnate de bienes raíces. Para ellos, el pedigrí lo es todo. Susana quería encajar en ese mundo, ser vista como una prodigia empresarial nacida en cuna de oro, no como la hija de una programadora autodidacta que empezó desde abajo. Tú representabas su pasado humilde. Así que decidió borrarte. Las palabras de Patricia resonaron en mi mente. Todas las señales habían estado ahí. Las visitas cada vez más espaciadas. Las llamadas telefónicas breves y frías. La manera en que Susana evitaba hablar de la empresa conmigo, cambiando de tema cada vez que preguntaba por los proyectos. Cuando te recuperaste del cáncer, continuó Patricia, y quisiste regresar a trabajar, ella te dijo que mejor te retiraras, que merecías descansar después de tanto esfuerzo. Te ofreció una pensión mensual de $3,000. Tú pensaste que era generosidad. Era una forma de mantenerte callada y alejada. Recordé esa conversación. Susana me había llevado a un restaurante elegante, me tomó de las manos y me dijo con lágrimas en los ojos cuánto me admiraba, cuánto había aprendido de mí, y que ahora era mi turno de disfrutar la vida. Yo había llorado de emoción, creyendo que finalmente mi hija reconocía mi esfuerzo. ¡Qué ingenua fui! Patricia, ¿qué puedo hacer? Si ella tiene todos los documentos legales, si técnicamente la empresa está a su nombre. Mi amiga abrió su bolso y sacó una pequeña memoria USB. Por eso estoy aquí. Yo fui tu socia minoritaria desde el principio, ¿recuerda? Tengo el 10% que nunca vendí. Y más importante, guardé copias de todo. Los documentos originales de fundación del año 2000. Los registros de las primeras patentes bajo tu nombre. Correos electrónicos de clientes agradeciéndote personalmente por las soluciones que diseñaste. Fotografías de los primeros años, donde apareces tú sola presentando prototipos. Facturas, contratos, todo con tu firma y tu nombre como fundadora única. Tomé la memoria USB con manos temblorosas. Era pequeña, casi insignificante en apariencia, pero contenía la verdad. Hay algo más, agregó Patricia, bajando la voz aunque estábamos solas. Contraté a un investigador privado. Susana no solo te robó la empresa. Ha estado desviando fondos a cuentas personales. Casi $2 millones en los últimos 18 meses. Gastos personales facturados como inversiones empresariales. El apartamento donde vive, valuado en $1.200.000, fue comprado con dinero de la empresa registrado como gasto de representación. Esta boda que acabas de presenciar, con su costo de $300.000, fue pagada íntegramente con fondos corporativos. La información me abrumaba. Mi hija no solo me había traicionado emocionalmente. Era una ladrona. Una estafadora. Y lo peor de todo es que lo había hecho con la frialdad calculada de alguien que nunca sintió remordimiento. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Patricia me miró con una intensidad que nunca antes había visto en ella. Recuperar lo que es tuyo. No solo la empresa. Tu dignidad. Tu historia. Tu nombre. Asentí lentamente, sintiendo como algo frío y duro se instalaba en mi pecho. Ya no era dolor.
Era determinación. Pero necesitas ser inteligente, advirtió Patricia. Susana tiene recursos, conexiones, abogados poderosos. Si atacas de frente, te aplastarán. Necesitas un plan. Necesitas moverte en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, con la laptop abierta, revisando cada documento que Patricia había guardado. Vi fotografías de una Amelia más joven, sonriente, sosteniendo el primer prototipo de software que eventualmente revolucionaría la gestión de inventarios para pequeñas empresas. Leí correos de clientes satisfechos, dirigidos a mí, agradeciéndome por cambiar sus negocios. Revisé patentes con mi nombre, mi firma, mi visión plasmada en cada línea de código. Esta era mi vida, mi obra. Y me la habían robado mientras luchaba por sobrevivir al cáncer. Pero en ese momento, mirando la evidencia acumulada de mi existencia borrada, algo cambió dentro de mí. La mujer que había sido, la madre demasiado confiada, la empresaria demasiado generosa, murió esa noche. Y nació alguien nuevo. Alguien que ya no tenía nada que perder. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. El dolor seguía ahí, pulsando como una herida abierta, pero ya no me paralizaba. Me duché, me vestí con ropa sencilla y conduje hasta la única persona que podía ayudarme legalmente sin levantar sospechas. Fernando Salazar había sido mi abogado desde los primeros días de la empresa, un hombre discreto de 62 años que valoraba la lealtad por encima del dinero. Cuando llegué a su oficina sin cita previa, su secretaria intentó detenerme, pero él salió al escuchar mi voz. Una sola mirada a mi rostro le bastó para comprender la gravedad de la situación. «Pasa, Amelia», dijo simplemente, cerrando la puerta tras de mí. Le conté todo. Cada detalle humillante de la boda, cada descubrimiento que Patricia me había revelado. Fernando escuchó en silencio, sus dedos formando una pirámide bajo su mentón, esa postura característica que adoptaba cuando procesaba información compleja. Cuando terminé, se quedó callado durante largos segundos. «Lo sospechaba», dijo finalmente. «Hace 2 años, Susana vino a verme. Quería que destruyera los archivos antiguos de la empresa, los documentos de fundación originales. Dijo que estaban ocupando espacio innecesario en el almacén y que todo estaba digitalizado. Yo me negué. Algo no me pareció correcto. Sentí un destello de esperanza. ¿Los tienes todavía?». Fernando asintió gravemente. «Todo. Guardo copias físicas de documentos importantes por 30 años. Es una práctica antigua, pero en casos como este, invaluable». Se levantó y fue hacia un archivero metálico en la esquina de su oficina. Sacó una carpeta gruesa, color manila, con mi nombre escrito en tinta negra desvanecida. La colocó sobre el escritorio entre nosotros como si fuera una reliquia sagrada. Acta constitutiva de TechVision Solutions, fundada el 15 de marzo del año 2000 por Amelia Méndez Campos. Capital inicial $20,000, aportados en su totalidad por la fundadora. Registro de las primeras 3 patentes, todas bajo tu nombre. Contratos iniciales con clientes, firmados por ti como CEO y representante legal. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las mentiras de Susana. «¿Esto es suficiente para probar que ella cometió fraude?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Fernando se reclinó en su silla, entrecruzando los dedos. «Es complicado. Los documentos que firmaste hace 3 años durante tu enfermedad son legalmente válidos. Susana tiene abogados inteligentes que se aseguraron de que todo pareciera una transferencia voluntaria. Sin embargo, hay una figura legal llamada coerción emocional o aprovechamiento de estado vulnerable. Si podemos demostrar que estabas bajo medicación fuerte, que tu capacidad de juicio estaba comprometida, que Susana no te explicó realmente lo que firmabas, entonces podríamos argumentar que esa transferencia fue obtenida mediante engaño». Me incliné hacia adelante. «¿Tienes mis registros médicos de esa época?». Asentí. «Patricia los consiguió. Muestran que estaba bajo morfina y ansiolíticos cuando firmé. Apenas podía sostener un bolígrafo». «Eso ayuda», dijo Fernando, tomando notas. «Pero necesitamos más. Necesitamos demostrar un patrón de manipulación. Necesitamos evidencia de que Susana planeó esto deliberadamente, no que simplemente aprovechó una oportunidad». Pensé en las palabras de Patricia sobre los fondos desviados. Ella ha estado robando dinero de la empresa.
$2 millones en gastos personales facturados como inversiones. Los ojos de Fernando se iluminaron. Eso cambia todo. Si Susana está cometiendo fraude corporativo actualmente, podemos usar eso como palanca. Pero necesitamos pruebas contundentes. Facturas, transferencias bancarias, registros detallados. Le entregué la memoria USB que Patricia me había dado. Fernando la conectó a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Durante casi una hora, permaneció en silencio, leyendo, haciendo anotaciones, ocasionalmente dejando escapar silbidos de sorpresa. «Esto es oro», murmuró finalmente. Patricia hizo un trabajo excepcional. Aquí hay evidencia clara de malversación de fondos. Transferencias a cuentas personales de Susana. Pagos por servicios nunca prestados a empresas fantasma que probablemente ella misma creó. Facturas infladas donde la diferencia terminaba en sus bolsillos. Con esto, no solo podemos recuperar la empresa, podemos presentar cargos criminales. La idea de ver a mi propia hija enfrentando cargos criminales me revolvió el estómago. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. No quiero destruirla, dije en voz baja. Solo quiero recuperar lo que es mío. Quiero que la verdad salga a la luz. Fernando me miró con comprensión. Entonces necesitamos un plan más sofisticado. Algo que la exponga públicamente, que restaure tu nombre, pero que le dé una salida si acepta la verdad. Pasamos el resto del día diseñando una estrategia. Fernando contactaría discretamente a un contador forense de confianza para analizar las finanzas de la empresa. Yo recopilaría testimonios de empleados antiguos, aquellos que me recordaban que habían trabajado conmigo en los primeros años. Patricia usaría sus contactos en medios tecnológicos para plantar preguntas sobre la verdadera historia de TechVision Solutions. Pero todo esto toma tiempo, advirtió Fernando. Meses, tal vez. Y durante ese tiempo, no puedes levantar sospechas. Susana no puede saber que estamos investigando. Asentí. Me mantendré invisible, tal como ella quiere que sea. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que sonreír cuando Susana me llamaba ocasionalmente, fingiendo interés por su nueva vida de casada. Tuve que aceptar con gratitud mis $3,000 mensuales, como si fueran un regalo generoso y no las migajas de mi propio trabajo. Tuve que ver desde lejos cómo ella daba entrevistas en revistas de negocios, hablando de su visión emprendedora, de cómo había construido una empresa exitosa desde cero con pura determinación. Cada palabra era una mentira. Cada fotografía donde posaba como la joven prodigio del mundo tecnológico era un insulto. Pero yo sonreía, asentía y guardaba silencio. Durante ese tiempo, Fernando y su equipo trabajaron incansablemente. El contador forense descubrió que el fraude era incluso peor de lo que pensábamos. Susana no solo había desviado 2 millones. Eran casi $4 millones a lo largo de 3 años. Había creado 5 empresas fantasma que supuestamente proveían servicios de consultoría a TechVision, pero que en realidad solo transferían dinero directamente a cuentas bajo su control. Había inflado salarios de empleados ficticios, embolsándose la diferencia. Había facturado gastos de viajes que nunca ocurrieron. Era un esquema elaborado y sistemático de robo. Con esto, dijo Fernando durante una de nuestras reuniones secretas, podríamos hacer que Susana enfrente hasta 15 años de prisión por fraude corporativo. Pero yo no quería venganza. Quería justicia. Quería que el mundo supiera quién era Amelia Méndez realmente. Patricia, mientras tanto, había contactado a viejos clientes de los primeros años. Muchos se sorprendieron al saber que yo ya no estaba involucrada en la empresa. Pero si tú eras el corazón de todo, me dijo Andrés Villanueva, uno de los primeros clientes que confió en mi software cuando nadie más lo hacía. Tú venías personalmente a mi tienda, te sentabas conmigo durante horas para entender exactamente lo que necesitaba. Esa dedicación es lo que hizo grande a TechVision. Sus palabras me recordaron por qué había comenzado todo esto. No por dinero, sino porque realmente me importaba resolver problemas, ayudar a pequeños empresarios como Andrés a crecer. Patricia también encontró algo más. José Ramírez, un ex empleado que había sido despedido por Susana 6 meses atrás, tenía información explosiva. Él había sido el director de finanzas y había cuestionado algunas de las transferencias sospechosas. Susana lo había despedido inmediatamente,
pagándole una indemnización generosa con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad. Pero José estaba furioso. Ella me hizo parecer incompetente frente a todo el equipo, me dijo cuando nos reunimos en un café discreto. Me acusó de errores que yo nunca cometí. Todo para ocultar sus propios robos. José tenía copias de correos electrónicos, registros bancarios, todo lo que había guardado como seguro personal antes de ser despedido. Si necesita testificar, dijo con determinación, lo haré. Esa mujer no merece estar al frente de nada. Con cada pieza de evidencia que recopilábamos, el caso se volvía más sólido. Fernando preparó una demanda legal extensa, detallando cada instancia de fraude, cada mentira, cada documento falsificado. Cuando presentemos esto, me dijo, va a ser como una bomba nuclear en el mundo empresarial. Susana no solo perderá la empresa, perderá su reputación, su credibilidad, todo lo que ha construido sobre mentiras. Pero yo quería algo más que una demanda silenciosa resuelta en tribunales durante años. Quería un momento, un instante de verdad pública donde todo saliera a la luz, donde Susana tuviera que enfrentar no solo a un juez, sino a todos aquellos que había engañado. Y entonces Patricia mencionó algo que lo cambió todo. Susana va a recibir el premio Empresaria del Año en 2 meses. Es un evento enorme, transmitido en vivo, con todos los líderes de la industria tecnológica presentes. Sonreí lentamente. Ese sería el momento perfecto. El anuncio del premio llegó con gran fanfarria en todos los medios especializados. Susana Méndez, joven prodigio tecnológica, CEO de TechVision Solutions, sería homenajeada como Empresaria del Año por su visión innovadora y liderazgo excepcional. Las fotografías de promoción la mostraban en su oficina de esquina, con vistas panorámicas de la ciudad, luciendo impecable en un traje color perla. Los artículos elogiaban su capacidad para construir una empresa valuada en $80 millones antes de los 40 años. Leí cada palabra con una mezcla de dolor y determinación creciente. Pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz. Fernando y yo finalizamos cada detalle del plan. El evento sería en el Gran Salón Imperial, con capacidad para 500 personas, incluyendo inversionistas, empresarios, periodistas y personalidades del sector tecnológico. Susana daría un discurso de aceptación que sería transmitido en vivo por 3 canales especializados y docenas de plataformas digitales. Ese será el momento, dijo Fernando con voz serena pero firme. Cuando ella esté en el escenario, frente a todos, creyendo que ha ganado, ahí revelaremos la verdad. Yo asentí, sintiendo mi corazón latir con fuerza. No habría vuelta atrás después de esto. Patricia se encargó de la parte técnica. Necesitábamos acceso al sistema de proyección del evento para mostrar nuestras pruebas en las pantallas gigantes del salón. Tengo un contacto en la empresa de producción audiovisual, me explicó. Por $10,000, nos dará acceso remoto al sistema durante 5 minutos críticos. Suficiente para mostrar documentos, fotografías, grabaciones. Era arriesgado y costoso, pero valía cada centavo. Transferí el dinero de mis ahorros sin dudarlo. Este no era momento para mezquindades. También contactamos a Iván Torres, un periodista de investigación respetado en el mundo empresarial. Le mostramos parte de la evidencia, suficiente para despertar su interés, pero no todo. Si esto es verdad, dijo con los ojos brillando, es la historia del año. Una CEO exitosa que en realidad robó la empresa a su propia madre enferma de cáncer. Es devastador. Iván aceptó estar presente en el evento con su equipo de camarógrafos. Documentaremos todo en tiempo real. Y si las cosas salen como planean, tendré un reportaje exclusivo listo para publicar esa misma noche. Su presencia era crucial. Necesitábamos que la historia se esparciera rápidamente, que llegara a todos los rincones de la industria antes de que Susana pudiera controlar el daño. Fernando, siempre meticuloso, preparó documentos legales para presentar inmediatamente después de la exposición pública. Una vez que la verdad salga, presentaremos la demanda formal. Susana estará tan abrumada por el escándalo público que su capacidad de respuesta legal se verá comprometida. La tomaremos por sorpresa. Durante esas semanas de preparación, algo cambió en mí físicamente también. Perdí peso, no por enfermedad sino por determinación. Comencé a caminar todas las mañanas, despejando mi mente, fortaleciendo mi cuerpo. Patricia me convenció de cambiar mi imagen.
Necesitas verte poderosa, me dijo. Fuimos a una estilista que transformó mi cabello gris descuidado en un corte elegante y moderno. Compramos ropa sobria pero sofisticada, nada ostentoso, pero que proyectara autoridad silenciosa. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente. Ya no era la madre invisible relegada al fondo. Era alguien que recuperaba su poder. 2 semanas antes del evento, recibí una llamada inesperada de Susana. «Mamá, quería invitarte a la ceremonia del premio», dijo con voz alegre, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. «Sé que las cosas han estado distantes entre nosotras, pero este es un momento importante para mí. Me gustaría que estuvieras allí». La ironía era casi cómica. Ella me invitaba a presenciar su momento de gloria máximo, sin saber que yo planeaba convertirlo en su caída. «Estaré allí», respondí simplemente. No me lo perdería por nada del mundo. Hubo una pausa. «¿Estás bien, mamá? Suenas diferente». Sonreí para mí misma. «Estoy muy bien, Susana. Mejor que nunca». La noche anterior al evento, Patricia, Fernando y yo nos reunimos en su oficina para el ensayo final. Repasamos cada paso, cada contingencia. Patricia controlaría la presentación de evidencia desde su laptop. Fernando estaría presente con los documentos legales listos. Yo subiría al escenario en el momento preciso para confrontar a Susana frente a todos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó Fernando, su rostro mostrando preocupación genuina. «Una vez que comience, no hay forma de detenerlo. Susana es tu hija. Esto la destruirá públicamente». Lo miré directamente a los ojos. Ella destruyó públicamente a su madre primero. Solo estoy devolviendo la cortesía. Esa noche apenas dormí. No por nervios, sino por anticipación. En mi mente, reproducía cada escenario posible. Susana llorando, Susana furiosa, Susana negando todo. Pero también me imaginaba los rostros de la audiencia, la conmoción, el horror al descubrir la verdad. Me imaginaba a los periodistas corriendo a verificar los hechos, a los inversionistas cuestionando su confianza en ella. Me imaginaba mi nombre siendo restaurado, mi historia siendo contada correctamente. Y por primera vez en 3 años, me imaginaba siendo vista nuevamente. No como la madre avergonzante en el fondo del salón, sino como la verdadera fundadora de TechVision Solutions. La mañana del evento amaneció clara y brillante. Me vestí cuidadosamente con un traje gris oscuro, elegante pero discreto, y un collar de perlas que había sido de mi madre. Patricia pasó a recogerme a las 4 de la tarde. El evento comenzaba a las 7, pero necesitábamos llegar temprano para coordinar con su contacto en producción audiovisual. Durante el trayecto, ninguna de las dos habló mucho. El peso de lo que estábamos por hacer llenaba el auto como una presencia física. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Patricia finalmente. Negué con la cabeza. Ninguno. Es hora de que la verdad salga a la luz. Llegamos al gran salón imperial y me sorprendió su opulencia. Arañas de cristal colgaban del techo altísimo. Alfombras color carmesí cubrían los pisos de mármol. Mesas redondas perfectamente decoradas llenaban el espacio, cada una con centros de mesa elaborados y cubiertos de plata. En el frente, un escenario elevado con pantallas gigantes a ambos lados. Esas pantallas pronto mostrarían la verdad que Susana había trabajado tanto por ocultar. Patricia desapareció discretamente para encontrarse con su contacto técnico mientras yo tomaba asiento en una mesa lateral. Fernando llegó minutos después, impecable en su traje oscuro, portando un maletín que contenía todos nuestros documentos legales. «Todo está en orden», murmuró al sentarse junto a mí. «Una vez que termine tu presentación, tengo a 2 oficiales judiciales esperando afuera para entregar la demanda formalmente». Los invitados comenzaron a llegar. Reconocí rostros de revistas de negocios, CEOs de empresas competidoras, inversionistas poderosos. Todos vestidos con elegancia extrema, todos conversando animadamente sobre el sector tecnológico, sobre oportunidades de inversión, sobre la impresionante trayectoria de la homenajeada. Nadie me reconoció. Yo era simplemente otra invitada más en una mesa lateral. Esa invisibilidad, que tanto me había dolido, ahora era mi ventaja. Podía observar todo sin levantar sospechas. Patricia regresó y me hizo una señal discreta con el pulgar hacia arriba. Todo estaba listo.
Entonces la vi entrar. Susana llegó como una reina, con un vestido largo color champán que capturaba la luz de las arañas. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado. Andrés la acompañaba, luciendo orgulloso en su smoking. Los fotógrafos se abalanzaron sobre ellos. Los flashes iluminaban la entrada como si fuera una alfombra roja de Hollywood. Susana sonreía con esa seguridad absoluta de alguien que cree haber ganado. Respiré profundo. Pronto esa sonrisa desaparecería. Y yo, la madre invisible, tendría mi momento de ser vista. La cena transcurrió con la lentitud tortuosa de quien espera un momento decisivo. Cada plato servido parecía durar una eternidad. Alrededor de mí, los invitados conversaban sobre fusiones empresariales, sobre el mercado de valores, sobre las últimas innovaciones tecnológicas. Yo apenas probaba la comida, mi estómago cerrado por la anticipación. Desde mi mesa, podía ver claramente a Susana en la mesa principal, riendo con naturalidad, tocando el brazo de Andrés con familiaridad, posando para selfies con otros empresarios importantes. Estaba en su elemento, disfrutando cada segundo de su falsa gloria. Patricia, sentada a mi lado, revisaba discretamente su laptop bajo la mesa, asegurándose de que todos los archivos estuvieran listos para proyectarse. Finalmente, después del postre, las luces del salón se atenuaron. Un presentador elegante subió al escenario, su voz amplificada llenó el espacio. Damas y caballeros, es un honor estar aquí esta noche para celebrar la excelencia empresarial. El Premio Empresaria del Año reconoce no solo el éxito comercial, sino la visión, la innovación y el liderazgo que transforman industrias. Comenzó a enumerar los logros de Susana. Cada palabra era como un puñal. Fundó TechVision Solutions con una inversión inicial mínima y la convirtió en una potencia tecnológica valuada en $80 millones. Desarrolló software revolucionario que cambió la forma en que miles de empresas manejan sus operaciones. Y todo esto antes de cumplir 40 años. Los aplausos resonaron por el salón. Susana se levantó de su mesa, caminando hacia el escenario con pasos medidos y elegantes. Subió las escaleras, aceptó el premio de cristal con una sonrisa radiante y se posicionó frente al micrófono. Las pantallas gigantes mostraban su rostro magnificado, perfecto, triunfante. Gracias, muchas gracias, comenzó, su voz cargada de emoción ensayada. Este premio representa años de trabajo arduo, de noches sin dormir, de riesgos calculados y sueños perseguidos. Cuando fundé TechVision Solutions hace 7 años. Ahí estaba. La primera mentira dicha públicamente. Patricia me miró de reojo. Yo asentí casi imperceptiblemente. Era el momento. Patricia tecleó rápidamente en su laptop. Las pantallas gigantes parpadearon. La imagen del rostro de Susana desapareció abruptamente, reemplazada por un documento escaneado. Era el acta constitutiva original de TechVision Solutions, fechada 15 de marzo del año 2000, con mi nombre claramente visible como fundadora única. El murmullo confuso se extendió por el salón. Susana se detuvo en medio de su discurso, volteando hacia las pantallas con expresión de shock. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz aún captada por el micrófono. El documento en pantalla fue reemplazado por otro. Una fotografía de 25 años atrás, mostrándome a mí en un garaje modesto, rodeada de computadoras viejas y cables, sonriendo con orgullo mientras sostenía el primer prototipo de software. «Hay un error técnico», dijo Susana rápidamente, tratando de recuperar el control. «Alguien debe haber». Pero las imágenes continuaron cambiando. Contratos antiguos firmados por mí. Correos electrónicos de clientes dirigidos a Amelia Méndez agradeciéndome personalmente. Registros de patentes originales bajo mi nombre. Fotografías de los primeros años mostrándome en conferencias tecnológicas, presentando innovaciones, construyendo relaciones comerciales. Cada imagen era un clavo en el ataúd de las mentiras de Susana. Los murmullos se convirtieron en conversaciones agitadas. Los periodistas comenzaron a sacar sus teléfonos, fotografiando las pantallas. Iván Torres y su equipo se movieron estratégicamente, capturando cada momento. Entonces apareció algo diferente en las pantallas. Un video grabado secretamente. Era de hace 3 años, en mi habitación del hospital. Yo estaba en la cama, visiblemente débil, con tubos conectados a mi brazo. Susana entraba al cuadro con su maletín ejecutivo.
Patricia había instalado una cámara oculta ese día, presintiendo algo sospechoso. En el video, se escuchaba claramente la voz de Susana. Mamá, solo necesito que firmes esto. Son autorizaciones temporales para que yo maneje las operaciones mientras te recuperas. No te preocupes por nada. Mi voz en el video sonaba arrastrada, confusa por la medicación. ¿Estás segura de que es temporal, hija? La respuesta de Susana fue fría y calculada. Por supuesto, mamá. Solo hasta que estés mejor. Confía en mí. El salón estalló en exclamaciones de horror. Susana estaba pálida como un fantasma en el escenario, aferrándose al atril para no caerse. Esto es una manipulación, tartamudeó, pero su voz carecía de convicción. Las pantallas ahora mostraban registros financieros detallados. Transferencias a empresas fantasma. Gastos personales facturados como inversiones corporativas. El apartamento de lujo, la boda de $300,000, todo pagado con dinero de la empresa. Números rojos, cuentas bancarias, evidencia irrefutable de malversación sistemática de fondos. $4 millones desviados en 3 años. Los inversionistas en el salón se levantaban de sus asientos, furiosos y conmocionados. Me puse de pie lentamente. Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras caminaba hacia el escenario. El silencio era absoluto, roto solo por el clic de las cámaras fotográficas. Subí las escaleras con pasos firmes, cada uno más seguro que el anterior. Susana me vio acercarme y sus ojos se llenaron de terror puro. Mamá, yo puedo explicar. Comenzó, pero yo levanté una mano para detenerla. Tomé el micrófono de su mano temblorosa. Mi voz resonó clara y fuerte por todo el salón. Mi nombre es Amelia Méndez. Soy la verdadera fundadora de TechVision Solutions. Hace 25 años, en un garaje alquilado, con $20,000 de ahorros y un sueño, creé el primer software que revolucionó la gestión de inventarios para pequeñas empresas. Miré directamente a la audiencia, no a Susana. Durante años, trabajé día y noche para construir esta empresa desde cero. Programé cada línea de código original. Visité personalmente a cada cliente inicial. Arriesgué todo lo que tenía porque creía en una visión. Y cuando finalmente comenzamos a tener éxito, lo invertí todo en darle a mi hija las mejores oportunidades educativas. La envié a las mejores escuelas. Le pagué cursos de administración en universidades prestigiosas. Le enseñé todo lo que sabía sobre el negocio. Porque era mi hija y la amaba incondicionalmente. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Hace 3 años, cuando me diagnosticaron cáncer, cuando estaba más vulnerable y asustada, mi propia hija aprovechó mi debilidad. Me hizo firmar documentos que yo creía eran autorizaciones temporales. Pero eran transferencias completas de propiedad. Las cámaras captaban cada palabra, cada expresión en mi rostro. Ella no solo me robó mi empresa, me robó mi historia. Reescribió registros corporativos para borrar mi existencia. Se presentó ante el mundo como una prodigio que construyó un imperio desde cero, cuando en realidad estaba parada sobre los hombros de su madre enferma. Señalé hacia las pantallas que aún mostraban evidencia. Y no satisfecha con eso, robó $millones de los fondos de la empresa. Creó compañías fantasma. Facturó gastos personales como inversiones. Engañó a inversionistas, a empleados, a todos ustedes. Me volví finalmente hacia Susana, que lloraba desconsoladamente. En tu boda, me sentaste en el fondo como si fuera una extraña. En tu discurso de ese día, borraste 25 años de sacrificio materno con tu silencio. Hoy vine aquí no por venganza, sino por verdad. Para que el mundo sepa quién construyó realmente TechVision Solutions. Para recuperar mi nombre, mi legado, mi dignidad. Fernando subió al escenario, entregándome un folder. Lo abrí, mostrando los documentos a las cámaras. Estos son los documentos originales de fundación. Estas son las patentes bajo mi nombre. Estos son los testimonios de empleados antiguos y clientes que recuerdan la verdadera historia. Y esta, sostuve el último papel en alto, es una demanda formal por fraude corporativo, malversación de fondos y apropiación indebida. 2 oficiales judiciales entraron al salón, caminando hacia el escenario. Susana colapsó en una silla,
su vestido champán arrugándose alrededor de ella, su maquillaje corrido por las lágrimas. Los oficiales le entregaron formalmente la demanda. El salón había estallado en caos controlado. Periodistas gritaban preguntas. Inversionistas exigían explicaciones. Andrés había desaparecido discretamente, distanciándose del escándalo. Iván Torres estaba en primera fila, su cámara capturando cada segundo de la caída de Susana. Yo permanecí en el escenario, firme y serena, mientras el mundo que mi hija había construido sobre mentiras se desmoronaba a su alrededor. Patricia apareció a mi lado, tomando mi mano con fuerza. «Lo hiciste», susurró. «El mundo ahora sabe la verdad». Miré hacia la audiencia, hacia los rostros conmocionados y las cámaras que transmitían todo en vivo a miles de espectadores. Después de 3 años de invisibilidad, después de ser borrada y humillada, finalmente había sido vista. Y esta vez, nadie me olvidaría jamás. Los días posteriores al evento fueron un torbellino mediático sin precedentes. La historia se propagó como fuego incontrolable por todos los medios de comunicación. CEO aclamada robó empresa a su propia madre enferma de cáncer era el titular que dominaba portadas digitales y físicas. El video de mi confrontación en el escenario se volvió viral, alcanzando 20 millones de vistas en las primeras 48 horas. Los comentarios eran abrumadoramente a mi favor, con miles de personas expresando indignación por lo que Susana había hecho. Algunos me llamaban heroína, otros simplemente una madre traicionada buscando justicia. Yo no me sentía como ninguna de las dos. Solo me sentía cansada y extrañamente vacía. Iván Torres publicó su reportaje de investigación completo esa misma noche. Era exhaustivo y devastador, detallando cada aspecto de la historia con documentación impecable. Incluía entrevistas con empleados antiguos que me recordaban, testimonios de clientes originales, análisis forense de los documentos fraudulentos. También revelaba información adicional que él mismo había investigado independientemente, incluyendo el hecho de que Susana había despedido a 3 empleados leales que habían cuestionado sus prácticas financieras sospechosas. José Ramírez apareció en cámara, contando cómo había sido difamado y despedido por intentar hacer lo correcto. Su testimonio añadió otra capa de credibilidad a mi caso. Las consecuencias para Susana fueron inmediatas y brutales. A la mañana siguiente del evento, el Consejo Directivo de TechVision Solutions convocó una reunión de emergencia. Para el mediodía, Susana había sido suspendida de sus funciones como CEO, pendiente de investigación interna completa. Los inversionistas principales exigieron auditorías independientes de todas las finanzas de la empresa desde que ella asumió el control. Las acciones de la compañía, que cotizaban en bolsa desde hacía 2 años, cayeron 32% en un solo día. Millones de dólares en valor de mercado evaporados por la exposición de las mentiras. Los abogados de Susana emitieron una declaración débil negando las acusaciones, pero nadie les creyó. La evidencia era demasiado contundente. Andrés, como yo había anticipado, actuó con la cobardía típica de su clase social. 3 días después del escándalo, su familia emitió un comunicado breve y frío anunciando la anulación del matrimonio. Alegaban que Susana había ocultado información crucial sobre su situación legal y financiera antes de la boda. En otras palabras, Andrés y su familia se distanciaban del desastre para proteger su propio nombre. No me sorprendió. Gente como ellos solo se asocia con el éxito, nunca con el fracaso o la vergüenza. Susana perdió no solo su empresa y su reputación, sino también al hombre que supuestamente la amaba. Aunque sospechaba que ese matrimonio siempre había sido más sobre estatus social que sobre amor verdadero. Mientras el mundo exterior se derrumbaba alrededor de Susana, yo trabajaba metódicamente con Fernando en el proceso legal. La demanda que habíamos presentado era compleja y multifacética. Primero, buscábamos anular las transferencias de propiedad realizadas hace 3 años bajo el argumento de coerción y aprovechamiento de estado vulnerable. Fernando presentó mis registros médicos completos de ese periodo, mostrando las altas dosis de morfina y ansiolíticos que recibía, documentación de mi oncólogo certificando que mi capacidad de juicio estaba severamente comprometida. También incluimos el testimonio de 3 enfermeras que recordaban claramente el día en que Susana llegó con documentos legales, como insistió en que yo firmara a pesar de que apenas podía sostener el bolígrafo. Segundo, presentamos cargos criminales por malversación de fondos corporativos. El contador forense que Fernando contrató había realizado un trabajo excepcional, rastreando cada dólar desviado, cada transacción fraudulenta,
cada empresa fantasma creada por Susana. El informe final documentaba $4.200.000 robados sistemáticamente durante 3 años. Las empresas fantasma tenían nombres genéricos como Consulting Solutions Group y Strategic Advisory Partners, todas registradas bajo nombres de prestanombres que eventualmente llevaban a Susana. Los servicios que supuestamente proveían nunca fueron prestados. Eran simplemente vehículos para transferir dinero de TechVision a cuentas personales de mi hija. Tercero, demandamos por daños y perjuicios emocionales. Este era el componente más difícil de cuantificar, pero Fernando argumentaba que el trauma psicológico de ser borrada por tu propia hija, de ser humillada públicamente en su boda, de ver tu legado robado mientras luchábamos contra el cáncer, todo eso tenía un valor monetario. Incluimos testimonios de mi terapeuta, a quien comencé a ver después de la boda, describiendo mi estado de depresión severa y sentimientos de inutilidad. También documentamos cómo mi salud física se había deteriorado por el estrés, requiriendo medicación para la presión arterial y problemas de insomnio crónicos. El sufrimiento que Susana me causó no era solo financiero o profesional, era profundamente personal. La respuesta legal de Susana fue sorprendentemente débil. Sus abogados, probablemente aconsejándole que buscara un acuerdo extrajudicial rápido, presentaron una defensa que básicamente admitía los hechos pero intentaba justificarlos. Argumentaban que yo había estado feliz de retirarme y que la transferencia de propiedad fue un arreglo familiar mutuamente acordado. Respecto a la malversación de fondos, intentaron caracterizarlo como compensación justa por servicios prestados y gastos legítimos de representación corporativa. Era absurdo. Ningún juez compraría esos argumentos frente a la montaña de evidencia que teníamos. Fernando sonrió al leer su defensa. Están muertos en el agua, dijo con satisfacción. Esto terminará en acuerdo o en condena. No hay tercera opción. Mientras tanto, mi vida personal experimentaba transformaciones inesperadas. Antiguos colegas y clientes comenzaron a contactarme, disculpándose por haber creído la versión de Susana, expresando admiración por mi coraje al exponer la verdad. Andrés Villanueva, mi primer cliente de hace 25 años, me invitó a almorzar. Amelia, nunca dejé de pensar en ti como la verdadera alma de TechVision, me dijo con lágrimas en los ojos. Debí haber preguntado. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando dejaste de aparecer. Le dije que no era su culpa. Susana había sido muy convincente en su engaño. Andrés entonces me hizo una propuesta inesperada. Si recuperas tu empresa, yo quisiera volver a trabajar contigo. Y conozco a otros 50 empresarios que dirían lo mismo. Todos extrañamos ese toque personal que tú tenías. Patricia se convirtió en mi roca durante esos días turbulentos. Ella manejaba las solicitudes de entrevistas que llegaban por docenas cada día, filtrando cuidadosamente cuáles valían la pena. Acepté aparecer en 3 programas importantes, siempre con la misma estrategia: contar mi historia con dignidad, sin dramatismo excesivo, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. En cada entrevista, mostré las fotografías antiguas, los documentos originales, la evidencia irrefutable de mi papel como fundadora. Los entrevistadores quedaban visiblemente conmovidos. Una periodista de un programa matutino nacional lloró en vivo después de ver el video de Susana manipulándome en mi cama de hospital. ¿Cómo puede una hija hacer eso?, preguntó incrédula. Yo simplemente negué con la cabeza. No tenía respuesta para esa pregunta. El consejo directivo de TechVision Solutions me contactó formalmente 2 semanas después del escándalo. Querían reunirse conmigo, discutir el futuro de la empresa. Fernando me aconsejó aceptar la reunión, pero mantenerme firme en mis demandas. No muestres debilidad. Ellos necesitan resolver esto más que tú. La empresa está sangrando valor cada día que pasa con este escándalo sin resolver. La reunión fue en las oficinas corporativas de TechVision, un edificio moderno de vidrio y acero que yo había ayudado a financiar pero nunca había visitado. Sentía raro estar allí, en el imperio que yo construí pero del cual había sido exiliada. Los 5 miembros del consejo estaban presentes, hombres y mujeres de mediana edad con trajes caros y expresiones tensas. Luis Herrera, el presidente del consejo, habló primero. Señora Méndez, permítame comenzar ofreciendo nuestras más sinceras disculpas. El consejo estaba completamente en la oscuridad respecto a las verdaderas circunstancias de la fundación de esta empresa. Susana nos presentó una narrativa que ahora sabemos era completamente falsa.
Le sostuve la mirada sin parpadear. ¿Y nunca cuestionaron esa narrativa? ¿Nunca investigaron los orígenes reales de la compañía? Luis se movió incómodo en su silla. Asumimos que la debida diligencia había sido realizada cuando Susana asumió el liderazgo. Claramente, cometimos un error grave. Otro miembro del consejo, Elisa Vargas, intervino. Hemos completado una auditoría interna exhaustiva. Las irregularidades financieras que usted documentó son peores de lo que inicialmente pensamos. El total de fondos desviados es casi $5 millones. Fernando, sentado a mi lado, se inclinó hacia adelante. Entonces reconocen formalmente que mi clienta fue defraudada, tanto en la propiedad de la empresa como en su gestión financiera posterior. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Sí, admitió Luis finalmente. Lo reconocemos. Respiré profundo. Este era el momento que había estado esperando. Quiero que la empresa vuelva a mi control. Quiero que todos los registros corporativos sean corregidos para reflejar la verdad histórica. Y quiero compensación completa por todos los fondos robados, más daños punitivos por el trauma causado. El silencio fue pesado. Finalmente, Luis asintió lentamente. Estamos preparados para negociar esos términos. La empresa no puede sobrevivir este escándalo prolongado. Necesitamos resolución rápida. Miré a Fernando, quien asintió casi imperceptiblemente. Era hora de cerrar el trato que me devolvería todo lo que era mío. Las negociaciones duraron 3 semanas intensas. Fernando demostró por qué era el mejor abogado corporativo que conocía, presionando cada punto con precisión quirúrgica. El consejo directivo quería resolver rápido para detener la hemorragia de valor de mercado, pero yo no tenía prisa. Había esperado 3 años para este momento. Podía esperar unas semanas más para asegurarme de que el acuerdo fuera perfecto. Finalmente, llegamos a términos que me satisfacían completamente. La empresa volvería a mi control como presidenta y CEO. Susana sería removida permanentemente de cualquier posición o influencia corporativa. Los registros oficiales serían corregidos para reflejar mi fundación de TechVision en el año 2000. Y recibiría compensación total de $7 millones, $5 millones por los fondos robados más $2 millones en daños punitivos. Pero había una cláusula adicional que yo insistí incluir, algo que Fernando inicialmente consideró innecesario, pero que para mí era fundamental. Susana tendría que emitir una disculpa pública completa, admitiendo cada aspecto de su fraude y manipulación, reconociendo mi papel como verdadera fundadora. Quiero que sus palabras queden registradas para siempre, le expliqué a Fernando. No solo los documentos legales. Quiero escucharla decir la verdad en voz alta. El consejo estuvo de acuerdo, probablemente porque necesitaban desesperadamente cerrar este capítulo. Contactaron a Susana, quien para ese momento estaba viviendo en el apartamento que había comprado con dinero robado, escondida de los medios, su vida social completamente destruida. Andrés había anulado el matrimonio oficialmente. Sus antiguos amigos la evitaban como a una leprosa. Estaba completamente sola. La disculpa pública fue programada para realizarse en las mismas oficinas corporativas de TechVision, con medios de comunicación presentes. Llegué temprano ese día, acompañada de Patricia y Fernando. El salón de conferencias estaba preparado con cámaras y micrófonos. Periodistas llenaban las sillas disponibles, sus rostros mostrando anticipación morbosa. Todos querían presenciar la humillación final de la mujer que había caído tan dramáticamente. Yo me senté en primera fila, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre mi regazo. Cuando Susana entró, casi no la reconocí. Había perdido peso notablemente. Su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora colgaba sin estilo. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Vestía ropa simple, nada de los trajes de diseñador que solía usar. Se veía pequeña, rota, irreconocible. Caminó hacia el podio con pasos vacilantes. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que no esperaba. No ira, no resentimiento. Solo profunda vergüenza y arrepentimiento genuino. Tomó el papel que contenía su declaración preparada, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Mi nombre es Susana Méndez, comenzó, su voz apenas audible. Alguien le pidió que hablara más fuerte.
Tragó saliva y continuó. Estoy aquí para admitir públicamente que cometí fraude corporativo, malversación de fondos y engañé al mundo sobre los verdaderos orígenes de TechVision Solutions. Su voz se quebró, pero continuó. Mi madre, Amelia Méndez, fundó esta empresa hace 25 años. Ella es la verdadera creadora del software que revolucionó la industria. Ella trabajó incansablemente durante décadas para construir algo extraordinario. Cuando mi madre enfermó de cáncer hace 3 años, aproveché su vulnerabilidad de la manera más cruel imaginable. La manipulé para que firmara documentos que le quitaron su empresa. Le mentí diciéndole que eran autorizaciones temporales, cuando en realidad eran transferencias permanentes de propiedad. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Luego reescribí la historia corporativa para borrar su existencia. Me presenté ante el mundo como una fundadora prodigio, cuando en realidad solo era una ladrona que robó el trabajo de su propia madre enferma. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas. Las cámaras capturaban cada segundo de su confesión. No satisfecha con robar su empresa, también robé millones de dólares de los fondos corporativos. Creé empresas falsas. Desvié dinero para gastos personales. Pagué mi boda con dinero que no me pertenecía. Susana dejó caer el papel preparado y me miró directamente. Mamá, no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Te traicioné de la peor manera posible. Cuando más me necesitabas, cuando estabas luchando por tu vida, yo solo pensaba en mi propia ambición. Quería ser alguien importante, alguien admirado. Y estaba dispuesta a pisotearte para conseguirlo. Su voz era apenas un susurro ahora. Me convertí en un monstruo. Y lo peor es que no puedo culpar a nadie más que a mí misma. Tú me diste todo. Me amaste incondicionalmente. Y yo te pagué con traición. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas más cínicos parecían conmovidos. Acepto todas las consecuencias legales de mis acciones. Acepto que nunca más estaré involucrada con la empresa que tú construiste. Y acepto que probablemente nunca puedas perdonarme. Solo espero que algún día, de alguna manera, pueda comenzar a reparar aunque sea una fracción del daño que causé. Bajó del podio y caminó directamente hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla, algo que claramente no estaba en el guión preparado. Perdóname, mamá, sollozó. Por favor, perdóname. Miré hacia abajo a mi hija arrodillada, esta mujer que me había causado tanto dolor, que había tratado de borrarme de la existencia. Parte de mí quería apartarla con frialdad, demostrarle que las acciones tienen consecuencias irreversibles. Pero otra parte, la parte que había sido madre durante 35 años, solo veía a mi niña rota y arrepentida. Me incliné ligeramente hacia adelante. El perdón no se otorga en un día, Susana, dije quedamente. Se construye lentamente, con acciones, no con palabras. Has destruido la confianza que tardó una vida en construirse. Reconstruirla, si es que alguna vez es posible, tomará años. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre mis zapatos. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. Me puse de pie, obligándola a levantarse también. Empiezas pagando cada centavo que robaste. Continúas enfrentando las consecuencias legales, sin abogados caros que busquen tecnicismos. Y terminas, si realmente quieres mi perdón algún día, convirtiéndote en una persona que merezca ser perdonada. La miré a los ojos. No sé si esa persona existe dentro de ti todavía, Susana. Pero si lo hace, este es tu momento de encontrarla. Me alejé de ella, saliendo del salón de conferencias con Patricia y Fernando siguiéndome. Detrás de mí, escuchaba los sollozos de Susana y el clic frenético de las cámaras capturando su colapso total. Afuera, el sol brillaba con intensidad inusual. Respiré profundamente el aire fresco. Una carga enorme había sido levantada de mis hombros. Había recuperado mi empresa, mi nombre, mi historia. Y aunque la relación con mi hija estaba destrozada, al menos ahora había verdad entre nosotras. Ya no vivíamos en un mundo de mentiras cuidadosamente construidas. Mi primer día de regreso a TechVision Solutions como CEO fue extrañamente surrealista. Caminé por los pasillos del edificio corporativo que yo había financiado pero que Susana había diseñado según su visión de modernidad ostentosa. Oficinas de vidrio, espacios abiertos llenos de mesas compartidas,
salas de reuniones con nombres pretenciosos como innovación y disrupción. Los empleados me miraban con una mezcla de curiosidad, respeto y cierta incomodidad. Muchos eran nuevos, contratados durante los años de Susana, y me veían como una figura casi mítica que había regresado de entre los muertos corporativos. Los empleados más antiguos, aquellos que me recordaban de los primeros años, me saludaban con sonrisas genuinas y algunas lágrimas. «Bienvenida a casa, Amelia», me dijo Manuel, mi primer ingeniero de software, quien sorprendentemente todavía trabajaba allí después de todos estos años. Lo primero que hice fue convocar una reunión general con todos los empleados. Necesitaban escuchar directamente de mí quién era yo, cuál era mi visión y cómo planeaba manejar la empresa en adelante. El auditorio estaba completamente lleno, con casi 200 personas esperando ansiosamente. Me paré frente al micrófono, sintiendo el peso de todas esas miradas. «Muchos de ustedes no me conocen», comencé con voz clara. «Para ustedes, soy solo la mujer de las noticias, la madre traicionada que recuperó su empresa. Pero quiero que me conozcan por quién realmente soy». Les conté la historia completa desde el principio. El garaje alquilado, las primeras líneas de código escritas a las 3 de la mañana, los rechazos de inversionistas que no creían que una mujer programadora pudiera crear algo valioso. Les hablé de los primeros clientes, de cómo personalmente visitaba sus negocios para entender sus necesidades exactas. «Construí esta empresa con un principio simple», continué. «Resolver problemas reales para personas reales. No perseguir valoraciones infladas o impresionar a inversionistas con promesas vacías, sino crear herramientas que genuinamente mejoraran la vida de pequeños y medianos empresarios». Vi cabezas asentir en la audiencia. Sé que los últimos años han sido turbulentos. Sé que algunos de ustedes están asustados por sus empleos, preocupados por el futuro de la empresa. Déjenme ser clara, no habrá despidos masivos. No castigaré a empleados buenos por los crímenes de una persona. Pero sí haré cambios. Regresaremos a nuestros valores fundamentales. Innovación real, no solo marketing ruidoso. Servicio al cliente genuino, no solo métricas vacías. Y transparencia total, algo que claramente faltó bajo el liderazgo anterior. Los aplausos fueron espontáneos y cálidos. Después de la reunión, docenas de empleados se acercaron para hablar conmigo individualmente. Algunos compartieron cómo se habían sentido incómodos con ciertas prácticas de Susana, pero temían hablar. Otros expresaron alivio de que alguien con experiencia real ahora dirigiera la empresa. Manuel se quedó hasta el final. «Sabes, Amelia», dijo pensativamente, «cuando Susana tomó el control, cambió la cultura aquí. Todo se volvió sobre apariencias, sobre ser visto como exitoso en lugar de realmente serlo. Extrañé los viejos tiempos cuando nos importaba genuinamente el trabajo». Le puse una mano en el hombro. «Esos días vuelven, Manuel. Te lo prometo». Los siguientes meses fueron un torbellino de trabajo intenso. Revisé cada departamento, cada proyecto, cada contrato. Descubrí que bajo el liderazgo de Susana, la empresa se había expandido agresivamente pero sin estrategia coherente. Habíamos adquirido 3 compañías más pequeñas que no encajaban con nuestro negocio central, solo porque hacía que nuestras cifras de ingresos se vieran más impresionantes. Cancelé 2 de esas adquisiciones, vendiéndolas a pérdida pero liberando recursos para enfocarnos en lo que realmente importaba. También descubrí que habíamos perdido varios clientes antiguos, aquellos que me conocían personalmente, porque Susana había reemplazado el servicio personalizado con centros de llamadas impersonales. Personalmente contacté a cada uno de esos clientes perdidos. Les expliqué lo que había sucedido y les pedí una oportunidad de recuperar su confianza. Andrés Villanueva fue el primero en regresar. «Siempre supe que algo andaba mal cuando dejaste de venir», me confesó durante una reunión en su oficina. «El servicio se volvió robótico. Nadie entendía realmente mi negocio como tú lo hacías». Le prometí que las cosas serían diferentes ahora. Y cumplí. Asigné a nuestros mejores ingenieros para trabajar exclusivamente con clientes antiguos, desarrollando soluciones personalizadas como en los viejos tiempos. En 6 meses, habíamos recuperado el 80% de los clientes perdidos. Las acciones de la empresa, que habían caído dramáticamente después del escándalo, comenzaron a recuperarse lentamente a medida que el mercado veía que TechVision estaba en manos competentes nuevamente. Patricia se convirtió oficialmente en mi co-CEO.
Ella manejaba las operaciones diarias, mientras yo me enfocaba en estrategia y relaciones con clientes. Éramos un equipo perfecto, complementando nuestras fortalezas. Además, contraté a Fernando como asesor legal permanente de la empresa. Había demostrado lealtad inquebrantable durante mi hora más oscura. Merecía ser parte de mi reconstrucción. También hice algo que Susana nunca hizo. Implementé un programa de transparencia financiera completo. Cada trimestre, compartía informes financieros detallados con todos los empleados. Quería que supieran exactamente cómo se gastaba cada dólar, que nunca más hubiera secretos o sombras donde el fraude pudiera esconderse. Durante todo este tiempo, no tuve contacto con Susana. Ella había cumplido su palabra de enfrentar las consecuencias legales. Se declaró culpable de todos los cargos de fraude corporativo, aceptando un acuerdo que incluía 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la prohibición permanente de ocupar posiciones ejecutivas en empresas públicas. También devolvió cada centavo que pudo de los 7 millones que le habíamos demandado, vendiendo su apartamento de lujo, su auto importado, todas sus posesiones materiales. Terminó viviendo en un pequeño estudio en un barrio modesto, trabajando como analista junior en una firma de consultoría que, irónicamente, aceptó contratarla precisamente por su notoriedad. Su jefe me contó más tarde que Susana era la empleada más humilde y trabajadora que tenían, llegando temprano y saliendo tarde, aceptando cualquier tarea sin quejas. Un año después de recuperar mi empresa, recibí una carta manuscrita de Susana. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre mi escritorio durante 3 días, mirándola ocasionalmente, preguntándome si estaba lista para leer lo que contenía. Finalmente, una noche tranquila en mi oficina, con una taza de té en la mano, abrí el sobre. La carta era larga, varias páginas de letra apretada. Comenzaba con una disculpa que sonaba más sincera que cualquier cosa que hubiera dicho antes. No buscaba perdón, solo reconocimiento de su transformación. Me contaba sobre su terapia semanal, sobre cómo finalmente estaba enfrentando la ambición desmedida y la inseguridad profunda que la habían llevado a traicionarme. Me contaba sobre su trabajo voluntario los fines de semana en un refugio para mujeres víctimas de abuso, cómo escuchar sus historias la había ayudado a entender el daño que ella misma había causado. No espero que me perdones, mamá, escribía hacia el final. Solo espero que algún día puedas mirarme y ver a alguien que aprendió de sus errores terribles, que está tratando genuinamente de ser mejor. He perdido todo, mi empresa, mi esposo, mi reputación, mi futuro prometedor. Pero en el proceso, creo que finalmente encontré algo de humildad y humanidad. Si pudiera devolver el tiempo, cambiaría cada decisión que tomé. Pero como no puedo, solo intento vivir cada día siendo la persona que debía haber sido desde el principio. Doblé la carta lentamente, sintiendo emociones contradictorias. Todavía dolía. La traición todavía era una herida abierta. Pero por primera vez, sentí algo parecido a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hija realmente estaba cambiando. 18 meses después de recuperar mi empresa, TechVision Solutions había superado todas las proyecciones. Las acciones no solo recuperaron su valor anterior al escándalo, sino que lo superaron en un 40%. Habíamos desarrollado 3 nuevos productos innovadores que revolucionaban la gestión logística para empresas medianas. Nuestra base de clientes creció en 65%. Y lo más importante, la cultura corporativa se había transformado completamente. Los empleados ya no trabajaban motivados por el miedo o la competencia tóxica, sino por el orgullo genuino de crear soluciones que importaban. Recibí invitaciones para dar conferencias en universidades tecnológicas, para aparecer en paneles sobre liderazgo femenino, para escribir artículos sobre recuperación empresarial después de crisis. Me convertí en un símbolo involuntario de resiliencia y justicia. Una tarde de viernes, mientras revisaba reportes financieros en mi oficina, Patricia entró con una expresión extraña. «Hay alguien aquí para verte», dijo suavemente. «No tiene cita, pero creo que deberías recibirla». Mi corazón se aceleró antes de que dijera el nombre. Sabía quién era. Susana estaba en la recepción, esperando. Patricia me miró con preocupación. «¿Quieres que le diga que se vaya?» Negué con la cabeza lentamente. «No, déjala pasar». Habían pasado 18 meses desde la última vez que la vi en persona, desde aquella conferencia de prensa donde se arrodilló pidiendo perdón. Me preparé mentalmente para lo que vendría.
Susana entró a mi oficina y casi no la reconocí nuevamente. Pero esta vez el cambio era diferente. Ya no se veía rota y desesperada como en la disculpa pública. Se veía serena, casi en paz. Vestía ropa sencilla pero digna, un conjunto gris que probablemente costó una fracción de lo que solía gastar. Su cabello estaba cortado de manera práctica. No llevaba joyas excepto un reloj simple. «Hola, mamá», dijo quedamente, quedándose cerca de la puerta como si esperara permiso para acercarse más. «Gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho de estar aquí». Le señalé la silla frente a mi escritorio. «Siéntate, Susana». Ella se movió con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que cambiara de opinión. Nos quedamos en silencio durante largos segundos, simplemente mirándonos. Leí sobre el éxito de la empresa. Comenzó finalmente. Cómo has devuelto TechVision a sus raíces, cómo los clientes y empleados te respetan genuinamente. Me alegro. De verdad. La empresa está en las manos correctas, donde siempre debió estar. Su voz no contenía amargura, solo aceptación tranquila. ¿A qué viniste, Susana?, pregunté directamente. Ella respiró profundo. Vine a decirte que estoy dejando el país. Conseguí una oferta de trabajo en una organización sin fines de lucro en Guatemala. Ayudan a pequeños emprendedores rurales a desarrollar negocios sostenibles. El salario es mínimo, las condiciones son básicas, pero es trabajo honesto donde puedo usar mis habilidades para ayudar genuinamente a personas que lo necesitan. Me sorprendí. Guatemala. Necesito alejarme de todo esto, explicó. De la ciudad, de las personas que me conocen solo como la mujer que traicionó a su madre, de la tentación constante de caer en viejos patrones. En Guatemala, nadie sabe quién soy. Puedo empezar realmente de cero, construir algo auténtico por primera vez en mi vida. Estudié su rostro buscando señales de manipulación, de la Susana antigua tratando de conseguir simpatía. Pero solo vi sinceridad cansada. Antes de irme, continuó, necesitaba verte una última vez. Necesitaba decirte que finalmente entiendo lo que me quitaste y lo que me diste. La miré confundida. ¿Qué te di? Ella sonrió tristemente. Me quitaste la mentira cómoda en la que vivía. Y me diste la oportunidad de ser honesta por primera vez. Cuando lo perdí todo, cuando quedé completamente expuesta y humillada, fue horrible. Fue el momento más oscuro de mi vida. Pero también fue el momento más liberador. Durante años, viví aterrorizada de que alguien descubriera que yo no era realmente tan brillante como fingía, que todo lo que tenía lo había robado. Esa ansiedad constante me consumía, pero no podía parar porque había llegado demasiado lejos en la mentira. Cuando tú revelaste la verdad públicamente, esa ansiedad desapareció. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que mantener la fachada. Podía simplemente ser yo, con todos mis defectos y fracasos, sin esconderme. Sentí algo moverse en mi pecho, algo parecido a comprensión. He pasado este último año y medio trabajando en mí misma, continuó. Terapia real, no la superficial que hacía antes para presumir en conversaciones. Trabajo honesto donde nadie me trata especial. Servicio comunitario donde ayudo a personas que realmente sufren. Y aprendí algo, mamá. Aprendí que la persona que fingía ser, esa CEO brillante y segura, era miserable. Pero la persona que realmente soy, imperfecta y quebrada pero honesta, puede encontrar paz. Me recliné en mi silla, procesando sus palabras. ¿Esperas que te felicite por finalmente encontrar honestidad después de destruir vidas? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, no espero nada. Solo quería que supieras que tu decisión de exponerme, aunque fue brutalmente dolorosa, fue también un acto de amor inesperado. Me obligaste a enfrentar quién realmente era. Me salvaste de pasarme la vida siendo un fraude. Nos quedamos en silencio nuevamente. Finalmente hablé. No te perdono completamente, Susana. Todavía duele lo que hiciste. Todavía tengo cicatrices de tu traición que probablemente nunca sanarán del todo. Ella asintió, lágrimas en los ojos. Lo sé. Y lo acepto. No merezco tu perdón completo. Pero, continué, puedo reconocer que estás cambiando. Que estás tratando genuinamente de ser mejor.
Y eso cuenta para algo. Me puse de pie, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Guatemala es un buen plan. Espacio para crecer lejos de todo esto. Espero que encuentres lo que buscas allá. Susana se levantó también. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día, tal vez años en el futuro, podamos tener algún tipo de relación? No como antes. Sé que eso es imposible. Pero tal vez como dos personas que comparten historia y están tratando de sanar. Me volteé para mirarla. No lo sé, Susana. Honestamente no lo sé. Pero el hecho de que te estoy dejando ir sin amargura es un comienzo. Pregúntame en 5 años. Ella sonrió débilmente. 5 años. Puedo vivir con eso. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Una última cosa. Gracias por no permitir que me saliera con la mía. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para luchar por la verdad incluso cuando significaba confrontar a tu propia hija. Fuiste la madre que yo necesitaba, no la que yo quería. Y con eso, salió de mi oficina, posiblemente de mi vida durante años. Me quedé junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante mí. Patricia entró silenciosamente. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien. 6 meses después, recibí una postal desde Guatemala. Mostraba un mercado colorido lleno de artesanías locales. Al reverso, en letra de Susana, ayudando a una cooperativa de mujeres tejedoras a expandir su negocio. Es trabajo duro y humilde. Nunca he sido más feliz. Gracias por todo, mamá. Coloqué la postal en mi escritorio, junto a la fotografía de hace 25 años donde sostenía mi primer prototipo de software en aquel garaje modesto. 2 imágenes de comienzos. Una de construcción inicial, otra de reconstrucción dolorosa. Ambas necesarias. Ambas valiosas. Miré alrededor de mi oficina, de la empresa que había recuperado, del legado que había restaurado. La mujer que un día fue empujada al fondo del salón, la madre invisible que nadie quería reconocer, ahora tenía su nombre grabado en la entrada del edificio. Amelia Méndez, fundadora y CEO. Ya no invisible. Ya no borrada. Finalmente vista, finalmente escuchada, finalmente reconocida por lo que siempre fui. Una mujer que construyó algo extraordinario con sus propias manos y que tuvo el coraje de recuperarlo cuando le fue robado. Mi historia no terminó con una traición. Terminó con una recuperación. Y eso, descubrí, hacía toda la diferencia.